Bien, bienvenidos a una sesión más de dibujo e ilustración. Mi nombre es Ricardo Moreno. Conmigo vamos a trabajar el día de hoy ilustración y valoración con lápiz de grafito sobre figurín de moda. Bien, lo que vamos a hacer hoy día es hacer un ejercicio de valorado con lápiz de grafito y difuminos. Los lápices de grafito son lápices que tienen una cantidad de grafito y arcilla en la mina, que son como estos de aquí, que vienen en diferentes graduaciones. Bueno, los que tengo acá son de la marca Staedtler, muy buenos. Vienen diferentes graduaciones dependiendo de la dureza de la mina, o si es más blanda o si es más dura. Si es más blanda, el pintado va a ser más fuerte. Si es más dura la mina, el pintado va a ser más suave y más ligero. Cada lápiz tiene una utilidad. Por ejemplo, los lápices de mina dura sirven para hacer, por ejemplo, bocetos previos, ¿no? O trabajos, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos paisaje, hacer los fondos. En el caso de los que son más blandos o los que tienen la categoría B, 2B, 3B, 4B, 5B, etcétera, tienen la mina más blanda, por lo tanto pinta más fuerte. Sirven para hacer, por ejemplo, artes finales, hacer acabados, detalles y también retratos. Vamos a trabajar también esta oportunidad con los difuminos. Los difuminos son estas barras de papel comprimido que son muy útiles para hacer el degradé, que es el paso de un tono a otro en el caso de los grafitos, y cuando necesitamos hacer eso es para justamente darle volumen al dibujo y que se vea más realista. Bien, así que vamos a trabajar este figurín femenino de la siguiente manera. Primero vamos a utilizar un lápiz 4B. Ustedes pueden utilizar el 2B, el 3B o el que deseen. Yo uso el 4B porque me parece que es muy útil en el sentido de que bota la cantidad de mina adecuada, la cantidad de grafito adecuada, pero no es tampoco muy fuerte como el 6B, por ejemplo, ¿no? Que mancha demasiado. Con el difumino vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Haciendo los degradés para que se pueda apreciar bien y más realista el trabajo. Voy a hacer un ejemplo de lo que es el difuminado con grafito. Yo siempre hago estas muestras porque me gusta que se entienda bien por qué es necesario hacer el difuminado correctamente. Por ejemplo, cuando trabajamos muchas veces los objetos, nosotros al valorar no respetamos la forma del objeto. Por ejemplo, si quiero que este círculo sea una esfera, primero debo marcar la sombra para poder luego trabajarla de manera más sencilla, pero algunos lo que hacen es esto, ¿no? Valoran así y al final el resultado es que se ve muy plano, ¿no? La idea es, por ejemplo, respetar la forma del objeto. Por ejemplo, este cono, la base es más ancha y termina en punta. Obviamente debemos respetar eso y luego con el difumino ya se puede trabajar, obviamente, los degradés, ¿no? A eso me refiero cuando digo que es necesario siempre respetar la forma del objeto y trabajar con los materiales correctos. Bien, de esa manera ya se ve un poco más realista. Luego con el borrador podemos mejorar, retocar, dar detalles más puntuales. Y también vamos a trabajar con aparte del difumino, vamos a trabajar con un borrador para tener la posibilidad de retocar el dibujo. Y también con el limpiatipo, que es algo así como una goma que sirve para borrar y para también, por ejemplo, quitarle un poco de tono, si es que nos pasamos de tono, quitarle un poco el tono al lápiz, ¿no? Es muy útil para hacer correcciones, borrar, etcétera, ¿no? Y para hacer texturas también. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es marcar la sombra, hacia dónde está la sombra en el caso de este figurín. Si es que, por ejemplo, quiero que la sombra esté al lado derecho, eso quiere decir que la luz viene del lado izquierdo. Voy a marcar como, por ejemplo, aquí en esta pierna también, respetando la forma que tiene, ¿no? Acá la sombra en este lado va a ser un poco más fuerte, eso lo vamos a ver después, ya que está en un plano escorzo, que es una perspectiva, ¿no? Bien, luego que he marcado las sombras, siempre respetando hacia el lado en el que tengo que pintarla, tengo que marcarla, lo
primero que hago es rellenar el espacio que he marcado, ¿no? También añadiéndole algunos detalles, por ejemplo, en el rostro. Y aquí lo que voy a hacer es sombrear, nada más, sombrear todo como si fuera la sombra dura, es decir, como si la sombra no tuviera degradé, ¿no? Como vimos también cuando hicimos figurines a color o con lápiz de color, la idea era trabajar también de la misma manera. Aquí estoy haciendo el sombreado y bueno, no sé si se notará, pero no estoy apretando demasiado el lápiz, ya que al ser el lápiz de grafito 4B no es necesario marcar muy fuerte con el lápiz. Se pasa suavemente y automáticamente va pintando con el tono que yo deseo, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy marcando mucho más fuerte la sombra porque como el pie en esta parte debajo de la rodilla hasta el pie está en plano escorzo, que es una perspectiva que da a entender que esa pierna está hacia atrás, inclinada. Entonces, el hacerlo con más sombra refuerza la idea de que se ve inclinada hacia atrás, ¿no? De esa manera le doy más realismo. Luego de ya terminar de pintar todo lo que he marcado con el grafito, paso a hacer el degradé, ¿no? Voy a usar esta vez el difumino número 6, que es un poquito más grueso, para hacer el difuminado. Como les dije en un anterior video cuando hicimos el figurín masculino, el difuminado tiene diferentes formas de trabajarse. Puede hacer en círculos, como a mí me gusta hacerlo, haciendo pequeños círculos, o en todo caso jalando de esta manera, ¿no? Esto puede funcionar, por ejemplo, cuando hacemos el cabello, pero cuando hacemos el cuerpo les recomiendo que sea mejor haciendo pequeños círculos, ¿no? Ahora, con el mismo difumino, cuando el difumino ya se le ha pasado encima de la sombra, encima del grafito, queda manchado. Entonces, con ese mismo grafito se le puede pasar en otras partes. No es necesario que volvamos a marcar con el lápiz. Si es que queremos hacer sombras más suaves, con el mismo grafito, con el mismo difumino, se puede marcar, ¿verdad? Como ustedes están viendo ahí, no he necesitado pasarle de nuevo el lápiz, ¿no? Siempre reforzando la idea de la anatomía. Bueno, también debemos tener conocimientos básicos de anatomía para poder hacer un figurín, ¿verdad? Porque si no entendemos cómo es el cuerpo, cómo es su estructura, las partes del cuerpo, obviamente no vamos a poder hacer un trabajo muy bueno que digamos. Hay que entender un poco lo que es la anatomía. Y para eso siempre es bueno hacer estudios, por ejemplo, de cuerpo humano, fijándonos en los trabajos que han realizado maestros del dibujo, como Loomis, por ejemplo, ¿no? Bien, en el caso, por ejemplo, aquí del rostro, puedo trabajar con un difumino más delgado, como el número 2. De esa manera es mucho más fácil, ¿no? Trabajar algunas partes, por ejemplo, el cuello, el rostro, la clavícula, o aquí también, ¿no? En esta parte. En los brazos también siempre es bueno tener diferentes grosores, ¿no? De difumino para poder trabajar el figurín. Bien, ahora, para que no quede este lado demasiado en blanco, puesto que se ve también como que faltara sombrear, siempre es bueno también pasarle un poquito con el... Yo les recomiendo con el difumino así, sin pasarle el lápiz, simplemente con el mismo difumino, pasarle en el lado donde se supone que le da la luz, para que de esa manera se pueda ver mucho mejor, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, trabajando, aquí estoy trabajando la clavícula. Pinto apenas nomás con el lápiz para luego degradarlo con el difumino, ¿no? Ahí estoy haciendo el trabajo de degradé justo en esta parte. Y como ven, el resultado es muy interesante, ¿no? En cuanto al cabello, lo voy a hacer de esta manera.
haciendo líneas en un sentido y luego líneas en sentido contrario. Vamos a trabajar eso con mayor detenimiento en otro video que les voy a compartir también más adelante, acerca de cómo pintar el rostro femenino y el cabello con el lápiz de grafito y el difumino. Bien, acá es una pequeña muestra la que les estoy haciendo. Ahí, ¿no? En la cual, si pueden observar, ahí mucho mejor. ¿No? Así es como tiene que verse el rostro y el cabello en el figurín, ¿no? Y acá hacemos también lo que les dije, el efecto de brillo, ¿no? Bien, eso sería entonces en cuanto al figurín femenino y cómo se valora con el lápiz de grafito y el difumino, ¿no? Es fácil, no requiere mucho esfuerzo, sobre todo cuando se trabaja con estas herramientas, y espero que a ustedes también les salga igual o mejor, ¿no? La idea es ir practicando y a medida que uno va practicando va mejorando poco a poco. Aquí también le voy a dar un poco más de sombra, puesto que, como les dije, este espacio, esta pierna está en perspectiva, así que mientras más sombra mejor. Luego puedo retocar con el mismo lápiz con el que he pintado al principio para que esos espacios, esas sombras que yo considero que deben verse más nítidas, se puedan ver mejor, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Y así poco a poco voy dándole mayor realismo. Recuerden entonces siempre tener conocimientos básicos de anatomía, saber manejar el lápiz, sobre todo marcar bien las sombras, y finalmente trabajar con el difumino. Aligera mucho el trabajo y hace que todo sea mucho más fluido. Bien, espero que les haya gustado esta sesión de valorado con del figurín femenino con lápiz de grafito y difuminos. Los espero en una próxima sesión. Muchas gracias, hasta pronto.